posibilidad de conocer un poco más a Cristina, a Néstor, a lo que fue esa pareja en su momento desde el punto de vista político. Mariana Zubik, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Diputada electa del Parlasur por Cambiemos. Para conocer el matrimonio Kirchner, la primera pregunta es, ¿cómo definiría a Lázaro Báez en esa relación con el matrimonio Kirchner? Lázaro Báez es un empleado de la Presidenta de la Nación y del matrimonio Kirchner. Comercialmente es un socio, pero en el vínculo de lo que ha sido este andamiaje, esta estructura de corrupción, él ha sido en realidad un empleado, simplemente eso. Es decir, él utilizando estructuras no solo en la Argentina, sino fuera de la Argentina, los hoteles, las estancias, estructuras que no tienen rentabilidad, que no son productivas, han sido utilizadas en realidad para el presunto lavado de dinero, que es lo que está investigando Casanelo, con bastante demora. Entonces, y estas estructuras también fueron posibilitadas, otorgadas por Lázaro Báez, fuera de la Argentina, las denominadas cuentas offshore, las 146 en el estado de Nevada, las de Panamá, hay hasta en Nueva Zelanda, esto que fue investigado minuciosamente por Campagnoli, que luego le significó su desplazamiento y el pedido de juicio. Y Lázaro Báez en realidad fue la persona más beneficiada por el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Recordemos, Néstor asume la presidencia de la Nación en el año 2003 y ahí se funda automáticamente Austral Construcciones. Primero utilizan la logística de Gotti Hermanos, la logística, hablamos de las maquinarias. Claro. Y la estructura de esa empresa, ¿qué es lo que hace Lázaro? Lázaro ingresa a Gotti Hermanos, utiliza esa estructura, la vacía, como hizo con gran parte de las empresas y del sector privado en la provincia de Santa Cruz, porque eso es algo que tenemos que comprender. ¿Qué es lo que hace el kirchnerismo y qué es lo que ha hecho el kirchnerismo? Primero, sector privado que era importante en Santa Cruz cuando él asume la gobernación, lo que hace es te diría claramente, fundirlo. Claro. Los invita a ser proveedores del Estado, los endeuda y luego los funde. ¿Cuándo lo funde? Cuando él privatiza el Banco Santa Cruz. En esto que se habla, y recién veía esto que vos hacías respecto al bad information de Cristina Kirchner, cuando ella habla del neoliberalismo, yo creo... Si no hay algo más de derecha y neoliberal que privatizar un banco, el Banco de la Santa... Claro, exactamente, claro, que fue eso lo que le significó a una parte muy importante del sector privado de la provincia de Santa Cruz, directamente fundirse, ¿no? Entre ellos, Gotti Hermanos. ¿Por qué? Porque el fondo residual para la privatización del Banco Santa Cruz fue a manos de Lázaro Báez. Lázaro Báez era el que manejaba eso y luego fue premiado directamente con Austral Construcciones. Entonces, 2004 funda Austral Construcciones y a partir de ahí él empieza a percibir una cifra enorme, estamos hablando hasta el día de la fecha, hasta hace un año atrás, de 27.000 millones de pesos en concepto de obra pública. Lázaro. Sí, es la cartelización de la obra pública. Claro. ¿Qué es lo que hizo Lázaro? Crea Austral Construcciones y luego lo que hace es cooptar la totalidad de las empresas constructoras de la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de los Calzo y del Curto, ¿no? Varias de ellas. Entonces hablamos de la cartelización, es decir, el 99,9, hay una sola empresa constructora que quedó fuera de las manos de Lázaro Báez, fue la destinataria directa en concepto de obra pública nacional de 27.000 millones de pesos. ¿Y eso es lo que tenés ahí? Sí. Esta placa, ¿qué es lo que podemos mostrarla? Yo preparé esto para que podamos comprender respecto a qué hubiese pasado respecto a la asignación de los recursos, ¿no?, que ha hecho Cristina Kirchner como Presidente de la Nación, que le asignó 27.000 millones de pesos en concepto de obra pública a Lázaro Báez, el 60% de esos 27.000 millones de pesos con un sobreprecio de más de 1.700%, y el 70% de esas obras que nunca fueron realizadas en la provincia de Santa Cruz. Nosotros decimos, bien, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Cuál hubiese sido el beneficio al ciudadano? Por ejemplo, en la Argentina, red de agua potable, hoy con 27.000 millones de pesos, tendríamos 4.218.750 usuarios beneficiados, claro, en agua potable. Y en cloacas tenemos un poco más de 3 millones de usuarios beneficiados. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Nosotros cuando hablamos de corrupción hablamos de dos cosas. En primer lugar, que es la contracara
de la pobreza, pero vemos también cómo el crecimiento exorbitante del patrimonio de gran parte de los funcionarios en cabeza de la Presidenta de la Nación y de su familia es correlativo al crecimiento de la pobreza en la Argentina. Claro. Ella decía, no hay pobreza en la Argentina. El observatorio de la Universidad Católica marcó claramente que hay más de 12 millones de pobres en la Argentina. Doy fe, en esta campaña que hice recorriendo el país, esa es la verdad. Y además hablando con alguien muy importante que hace un trabajo fundamental en nuestro país, como Abel Albino, de la Fundación CONIN, de la Fundación CONIN, que quiero aprovechar para agradecerle unas flores hermosas que me acaba de mandar. No existiría CONIN. Claro. Estamos hablando hace ya más de 10 años del trabajo que está realizando Abel Albino. Entonces estamos hablando de un 28,7% de la población pobre. Claro. Recién te escuchaba hablar de Santa Cruz y me parece que otro de los íconos, de los símbolos de la corrupción kirchnerista, incluso antes de haber llegado al poder nacional, fueron justamente los fondos de Santa Cruz. ¿Qué es lo que hay con eso? Se supo muy poco después y lo poco que se supo fue grave. Sí. Mira, lo único que se supo en su momento fue gracias a Sergio Acevedo, cuando Sergio Acevedo asume la gobernación, que fue una de las cosas que lo llevó luego a renunciar. Dos cosas lo llevaron a renunciar. Primero, él dar información sobre los fondos extrapresupuestarios, los denominados fondos por regalías mal liquidadas, claro. Que fue ahí donde Cristina Kirchner pide privatizar YPF, a cambio de eso. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares que los santacruceños y los argentinos no sabemos qué es lo que sucedió con ese dinero. 1.200 millones de dólares en concepto de regalías mal liquidadas. Nosotros también acá hicimos una comparación respecto a qué hubiésemos hecho con 1.200 millones de dólares. Y acá vamos a dar información, esto es información por supuesto seria, de CONIN, y si cómo hubiese sido beneficiado al ciudadano. Estamos hablando de 1.111.111 niños por año en CONIN. Con estos fondos de Santa Cruz. Con estos fondos de Santa Cruz, 1.200 millones de dólares, que los santacruceños aún no sabemos qué fue lo que sucedió. Sergio Acevedo dio una cifra en su momento, pidió la repatriación de esos fondos. Bueno, eso le significó, entre otras cosas, el pedido de renuncia, ¿no? Cada vez que nombro los fondos de Santa Cruz me acuerdo que Julio Devido me hizo echar de la televisión argentina cuando mencionamos el tema de los fondos de Santa Cruz ya hace bastante tiempo. ¿Para qué recordar viejas épocas? La última parte, y le pido un poquito de síntesis porque estamos apurados por el tiempo, pero el tema de los paraísos fiscales, ¿qué significa eso, Mariana? Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Esto es parte de la investigación que hizo Campagnoli, que le significó luego el desplazamiento de la causa. Estamos hablando de 723.200 millones de pesos que han sido colocados en diferentes paraísos fiscales. Claro, la ruta del dinero, ¿no? Que era la todo denominada ruta del dinero, que era la mayor parte en euros y otra parte en dólares. Bueno, ¿cuál hubiese sido el beneficio para los ciudadanos? Claramente. Pañales, primera marca, hablamos de precios cuidados, 114 millones y un poco más, y leche en polvo, estamos hablando en kilos, 5 millones. Esto es más o menos lo que hubiésemos hecho con ese dinero que está fuera del país y que ha sido producto de la corrupción en nuestro país. Mariana Zubik ha sido realmente muy amable y sumamente didáctica. Le agradezco porque me parece que mucha gente todavía duda de estas cosas y creo que todavía hay que, digamos, subrayar con información todas estas opiniones que la ciudadanía está tomando, pero para que quede claro qué es lo que ha significado estos 12 años de kirchnerismo. Ha sido muy amable y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Está Eduardo.